Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a platicar sobre la distancia entre dos puntos. Antes de entrar en el tema de lleno, vamos a, a ver el significado de la coordenada de un punto sobre un eje coordenado. Tengo en esta ocasión aquí un eje coordenado horizontal, este verde, y vamos a ubicar el origen. ¿Sí? Si tomamos un punto cualquiera sobre el eje, digamos el punto P, que tiene como coordenada X, la pregunta es, ¿qué información me da la coordenada X? Básicamente la coordenada lo que nos dice es la posición del punto respecto al origen. Y esto son dos informaciones básicas. Número uno, la magnitud de la posición, digamos, la distancia. Es la distancia a la cual se encuentra el punto del origen. Y el otro es la dirección. Es decir, si se encuentra a la derecha del origen o se encuentra a la izquierda del origen. Eso lo vamos a saber por la coordenada. En este caso, el punto P, que tiene coordenada X, entonces, bueno, yo sé entonces que la distancia que hay del origen hacia el punto P es justamente X. Ojo, la distancia siempre es positiva. Entonces va a ser valor absoluto de X. Esto para hacerlo positivo. Entonces, la distancia que hay del origen al punto P es el valor numérico de la coordenada, en este caso X. Hay X unidades entre el 0 y el punto P. Como en este caso P se encuentra a la derecha, entonces esto quiere decir que la coordenada X es mayor que 0, es decir, es positiva. ¿Sí? Si yo solamente tengo la coordenada, el punto con su coordenada, ¿no? Digamos el punto Q con coordenada Y, y pensemos que esta Y es negativa, es decir, menor que 0. Entonces, yo no tengo necesidad de dibujar el punto. Con ver la coordenada, yo ya sé dónde está el punto. La coordenada está a Y unidades, ¿verdad? Y unidades del origen, ¿sí? Y por el hecho de que Y sea menor que 0, es decir, que Y sea negativo, entonces sé que Y está a la izquierda del origen. ¿Sí? Si ya yo lo quiero dibujar, bueno, pues estaría por acá, ¿verdad? A la izquierda del origen, a una distancia de Y unidades. Recuerden, la distancia tiene que ser positiva. Entonces, esa es la información que nos da la coordenada, la posición de un punto respecto al origen. Tenemos magnitud, que es la distancia, el valor numérico de la coordenada, y la dirección. Eso la sabemos si la coordenada es positiva o si es negativa. Si es positiva, el punto se va a encontrar a la derecha del origen. Si es negativa, el punto se va a encontrar a la izquierda del origen. Muy bien. Con esto en mente, vamos a pasar entonces ahora a calcular o deducir cómo calculamos la distancia entre dos puntos. Tenemos aquí un eje coordenado y pensemos que aquí se encuentra nuestro origen, un primer punto, llamémosle P1, con coordenada X1 y un segundo punto P2 con coordenada X2. Entonces, la pregunta es saber
¿cuál es la distancia del punto 1 al punto 2? ¿Cómo calculo esa distancia? Bien, gráficamente, y sí, a propósito puse así la distribución de los puntos para que sea muy fácil explicarla y lo podamos ver muy sencillo, ¿sí? Entonces, gráficamente es lo siguiente. Para yo conocer esta distancia, lo que hago es camino o hago el recorrido desde el origen hasta el punto número 2. Y entonces, el desplazamiento que yo tuve que hacer, ¿verdad? O la posición a la que está el punto número 2 del 0, ¿verdad? Es toda esta línea verde. Y a esa línea verde le voy a quitar, ¿verdad? El desplazamiento desde el 0 hasta el punto número 1. Se lo quito. Esta línea azul que estoy sobreponiendo sobre la verde, lo voy a eliminar ese pedacito. Y es claro, entonces, que me queda justamente este de aquí, que es lo que yo andaba buscando, ¿verdad? La distancia. Esto sería la distancia. ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a escribirlo, vamos a volver a decirlo, pero ahora lo vamos a ir escribiendo de forma matemática. Entonces, número 1, decíamos, la línea que habíamos puntado verde era ir desde el origen hasta el punto 2. ¿Cuál era la posición del punto 2? ¿Ven? Es su coordenada x2. Pero le íbamos a quitar o íbamos a anular o no íbamos a tomar en cuenta el sinónimo que ustedes gusten de este recorrido en azul, claro, ¿verdad? Entonces, decimos que lo vamos a quitar, lo vamos a anular o no lo vamos a tomar en cuenta, es decir, lo vamos a restar. Matemáticamente así lo interpretaríamos. ¿Qué es lo que estoy quitando? La posición del punto 1 respecto al origen. Y eso es igual a la coordenada del punto 1, es decir, es igual a x1. ¿Sí? Bien, entonces esta diferencia que tengo aquí, esta diferencia me da la distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2. Un detallito nada más. Recordemos que la distancia, esta distancia, siempre tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Para que eso siempre suceda, no importando los valores de x2, x1, tengo que ponerle valor absoluto. Y eso me dará siempre un número positivo. Este es, en sí, la fórmula de la distancia del punto 1 hacia el punto 2. Si yo quito las barras de valor absoluto, entonces x2, x1, es claro que no es igual, pero ya me estoy equivocando aquí, no es igual a x1 menos x2. ¿Sí? La verdad es que estas dos cantidades difieren solamente en el signo. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo aquí, en este renglón, es como calcular el desplazamiento. En el caso de la izquierda, iría del punto 1 al punto 2. Y en el caso de la derecha, iría del punto 2 al punto 1. Y los desplazamientos sí son diferentes. Porque uno se hace del punto 1 al punto 2 se hace hacia la derecha, pero del punto 2 al punto 1 se hace a la izquierda. Entonces son movimientos diferentes, son desplazamientos diferentes. Sin embargo, la distancia que se recorre es la misma. ¿Cuál es la diferencia de estas expresiones con la expresión de la distancia? Exacto, el valor absoluto.
Así ya estoy hablando de distancia. Así ya estoy hablando de distancia. Luego entonces, esas cantidades son iguales. Es la misma distancia del punto 1 al punto 2 que la distancia del punto 2 al punto 1. Eso es clarísimo, ¿cierto? Muy bien. Si tenemos una disposición distinta de puntos, vamos a pensar que tenemos nuestro origen aquí, y aquí tenemos el punto 1 con coordenada x1, y acá tenemos al punto 2 con la coordenada x2. En realidad ya no funciona tan bien la explicación que vimos anteriormente aquí en este gráfico, pero no nos preocupemos. La fórmula, la expresión matemática o la expresión analítica que dedujimos sigue funcionando, ¿sí? Sigue funcionando. Ahora la distancia sería la suma de esta más esta, ¿verdad? Y entonces, si resulta, si le pongo x2, bueno, ya tendría este. Y luego menos x1. x1 es este, pero este desplazamiento es negativo, que con este signo negativo se va a hacer positivo. Al final de cuentas, entonces en mi expresión analítica, x2, el valor de x2, se va a sumar con el valor de x1, que es lo que queríamos, ¿sí? Recuerden, valor absoluto para que siempre nos dé positivo. Y entonces la distancia sigue siendo igual. ¿Ok? Bien, entonces, para concluir, la distancia entre dos puntos en una línea está dada por esta expresión. Y número 2, no importa, ya lo vimos de acá, si vamos del punto 1 al punto 2 o si vamos del punto 2 al punto 1. Es decir, yo puedo cambiar las coordenadas aquí dentro del valor absoluto y sigo obteniendo la distancia entre los puntos. ¿Estamos? Muy bien, gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.